Adiós DF, hola CDMX. Tras la promulgación de la reforma política de la capital del país, el Distrito Federal deja de existir y comienza a llamarse CDMX. ¿Conoce este proceso de transformación? En la Ciudad de México convivimos diariamente peatones, automovilistas, ciclistas, motociclistas. ¿Qué se necesita para eficientar la movilidad de nuestra ciudad capital? Hay gente que no solamente pierde hasta 4 horas diarias de su vida del transportarse de su casa al centro de trabajo o a su centro de estudios, sino que además llega a usar hasta el 30% de sus ingresos para el transporte, lo cual es un despropósito en un país donde el salario ha perdido tanto su capacidad adquisitiva. Hay trabajo fuera de la ciudad, pero no hay trabajo suficiente, la mayor parte del trabajo está acá. Hemos mandado a la gente a vivir a las periferias y curiosamente en esos lugares que los hemos mandado ahí no hay equipamientos, no hay trabajo. Más de la mitad de los habitantes de la zona metropolitana están en los 59 municipios conurbados del estado. Pero ahora tenemos que hacer un proceso de reindustrialización de la Ciudad de México. Desde el desarrollo de espacios públicos para la convivencia, que debe ser ese el objetivo fundamental de los espacios que se desarrollan en la ciudad, hasta establecer instrumentos que permitan un desarrollo planificado, más allá del ámbito urbano, del ordenamiento territorial, del ordenamiento ecológico, un desarrollo que permita la generación de espacios y fuentes de empleo. Ahí sí la Constitución pues, puede apuntar a que es necesario ordenar las cosas, que es necesario hacer una ciudad pluricéntrica, o sea que de hecho ya casi lo es, o sea que hay centros distintos en las periferias, pero que a lo mejor hay que equiparlos mejor. Y creo que tendremos que ir a un rediseño de todo el sistema de transporte en esta ciudad. Ha habido, sin lugar a dudas, buenos avances con el Metrobús. Yo creo que es un sistema sumamente eficiente, con lo que fue todo el circuito bicentenario que recorre el circuito interior, el originalmente llamado circuito interior, el cambio de unidades en Paseo de la Reforma, ese tipo de cuestiones que son insuficientes. Habrá que fortalecer indudablemente el desarrollo del metro, pero en esa lógica articuladora. Hoy el metro solamente moviliza, a pesar que lo utilizan cerca de 8 millones de viajes persona todos los días, solamente moviliza el 18% de los viajes por persona en la ciudad. La mayor parte se hace en microbús y es carísimo y sumamente ineficiente. Se ha mejorado mucho el transporte en las últimas administraciones, ¿no? Pero también seguimos haciendo puentes y haciendo pasos a desnivel y haciendo sumergidos, y mientras más de eso hagamos, más coches va a haber. Entonces lo que tenemos es que privilegiar, en lugar de invertir en eso, invertir en transporte público de calidad. Eso es lo que es fundamental, ¿no? Ampliar la red del metro, del metrobús y sobre todo también los autobuses y los que llegan hasta los barrios populares, que sean transporte de calidad. Mucha gente, si hay conexiones buenas, si hay una multimodal, ¿no? Sí. Que puede uno comprar un boleto en la periferia y usar el transporte que uno quiera con el mismo boleto, cosas de ese tipo. Son cuestiones que hay que ir implementando, ¿no? Estoy segura que si tuviéramos suficiente transporte y bueno, para todos los habitantes de esta ciudad, y que eso es a lo que deberíamos de tender y que se pretende garantizar, los mexicanos nos transportaríamos, ahora vamos a ser citadinos, no transportaríamos menos en automóviles si tuviéramos acceso a ello. Y es la manera de poder garantizar este derecho a la movilidad. Yo creo que si está bien diseñado nos puede beneficiar mucho. En primero, en las cuestiones gubernativas cotidianas, es decir, las cosas que tienen que ver con el día a día, que tienen que ver con la basura, que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con el tránsito, que tienen que ver con la contaminación. Bueno, un buen instrumento jurídico puede plasmar las reglas que permitan una gestión
óptima de todos esos servicios. Otra de las cosas de la movilidad es eso también, ampliar mucho los espacios alternativos, viales alternativos, para movilidad alternativa, que es la bicicleta. Ha sido un éxito ese programa de las bicicletas. Ha sido un éxito porque la ciudadanía, yo creo que sí es receptiva finalmente, si se le ofrece un servicio, si se le está ofreciendo pues un derecho a tener su bicicleta. No ha habido ninguna bicicleta destruida ni robada. Es increíble. Por ejemplo, los ciclistas podrán esperar a que existan más ciclovías que los trasladen. Sí, yo creo que eso va a estar ahí muy claro, que hay que privilegiar también eso, ¿no? Porque eso ayuda mucho al transporte. Ahora, hay un problema que es el de las manifestaciones. Y este problema, o sea, ¿hay una libertad de expresión? Sí. Pero también tiene límites esta libertad a la manifestación pública, que son el derecho a la movilidad. Sí se garantizan instrumentos como el plebiscito, el mecanismo de participación ciudadana, el recurso para proteger los derechos fundamentales en los juicios tutelares de protección de los derechos humanos. Automáticamente los reclamos vía manifestación pública van a bajar. Muchas de las manifestaciones tienen que ver con la calidad del gobierno, ya sea el gobierno local o el gobierno federal. Recordemos que más de la mitad de las manifestaciones en la Ciudad de México tienen que ver con autoridades federales, no locales. Entonces, en la medida en que hagamos exigible el buen gobierno, en esa medida muchos fenómenos de protesta, incluso de indisciplina, de disidencia, etcétera, se van a ver encausados de otra manera. No quiere decir que vayan a desaparecer. La Constitución tiene que abrir espacios para que la gente se ocupe de sus asuntos, se ocupe de los asuntos comunes, ¿sí? y sea escuchado por la autoridad. Por eso es clave la exigibilidad del buen gobierno. La capital social te pertenece. La Constitución de la Ciudad de México asegurará que vivamos en una entidad incluyente, universal y progresiva para los 8 millones de personas que vivimos en ella. Por supuesto, más lugares para personas con discapacidad, por supuesto, más rampas, por supuesto, falta en todas las calles de México que haya guías para las personas ciegas. Pues sí hay en varios lugares de la Ciudad de México rampas, lugares de estacionamiento, accesibilidad, pero para personas con silla de ruedas. Pero falta para las personas ciegas, para las personas sordas, débiles visuales, sordomudas, o sea, faltan muchísimas cosas, ¿no? Porque México está centrado en personas con discapacidad. Lo que necesitamos es que esas personas dejen de estar vulnerables frente a nuestras omisiones, frente a la omisión de la sociedad, que es incapaz de entender que este espacio está reservado para personas con discapacidad, que es incapaz de entender que se tiene que presupuestar rampas para que transiten, que es incapaz de entender que tiene que haber escuelas en donde puedan entrar y cursar la primaria, la secundaria, la universidad, etc. Suprimir la idea, combatir la idea de que la atención a grupos vulnerables es una dádiva de la autoridad. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?